En este tutorial vamos a aprender cómo realizar un gráfico PNP. Aquí tengo unos datos cargados, no en un dataset, puedes pausar el video y copiar estos datos tal cual en una hoja nueva de QSuite. Y tenemos una columna que se llama defectuosos y otra columna que se llama tamaño de subgrupo. Voy a agregar unos cuantos datos adicionales. Por el momento tengo 12 filas de datos. Voy a agregar más filas. Voy a darle clic aquí abajo y voy a agregar unos cuantos números más. Esto es un dataset que he sacado de mi cabeza, así que no es nada real. Lo voy a dejar hasta 16. Bueno, lo voy a llevar hasta 20. Bien, y ahí tenemos. Y voy a también a ponerle 100 a cada uno de estos. Listo. Ahora tenemos nuestro dataset que va desde el 1 hasta el 20. Y de nuevo puedes pausar el video para copiar los dígitos si quieres seguirme en este tutorial. Lo que vamos a hacer para construir un gráfico PNP es que vamos a arrastrar nuestra columna de defectuosos. Pero antes de hacer eso, vamos a explicar para qué se usan los gráficos PNP. Las cartas control PNP se usan cuando queremos graficar datos de atributos, es decir, datos de conteo. En este caso, estamos contando defectuosos, pero pudiéramos contar número de personas, por poner un ejemplo. Pudiéramos contar número de piezas, por poner otro ejemplo. Entonces vamos a utilizar las cartas control PNP cuando queremos o cuando estamos usando datos de atributos, específicamente cuando son datos de conteo como defectuosos en este caso. Y vamos a arrastrar esta columna, vamos a llevarla al panel de análisis y vamos a arrastrarla donde dice gráfico P. La vamos a soltar ahí. Y si vamos abajo tenemos un error porque todavía necesitamos indicarle otra información al software y es el tamaño del subgrupo. En este caso, si te fijas, yo he utilizado un tamaño de subgrupo fijo de 100, así que voy a ir aquí a esta opción y le voy a indicar que es 100. Eso es una manera de hacerlo. Y ahora podemos observar que se construye el gráfico control de la carta P. También yo puedo indicarle la columna donde están los tamaños de subgrupo. Le voy a decir que está en esta columna que justamente se llama tamaño de subgrupo. Es el mismo gráfico, no ha cambiado nada porque el tamaño también sigue siendo 100. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el P y el NP? El P lo que hace es calcular o graficar las proporciones y el NP lo que hace es calcular los números directos tal como están. El gráfico NP se utiliza cuando estoy usando tamaños de subgrupo que son constantes. Por ejemplo, en este caso, los tamaños de subgrupos son constantes. Son 100 para cada una de las filas de datos. Si vamos aquí debajo, podemos observar que justamente son porcentajes que se están calculando. Esto es un 20%, un 15%, un 12% y así sucesivamente. Cuando cambio al gráfico NP, en vez de ese porcentaje, ahora son conteos. Tenemos un 20, que es justamente el 20 que aparece aquí. Tenemos un 15, un 12 y así sucesivamente. Y así se calcula o se realiza un gráfico PNP. También podemos cambiar los límites a que sean límites provistos, como ya hemos visto en videos anteriores. También tenemos las reglas. La diferencia es que las reglas de Nelson no están para las cartas de atributos. Esto es porque las reglas de Nelson fueron desarrolladas para cartas de datos continuos o variables. Solamente aplican las reglas de Western Electric para las cartas PNP y también las cartas CU que veremos en un próximo video. Ahora, esto es una forma de construir los gráficos PNP. Yo le entro al software, la cantidad de defectuosos, el tamaño del subgrupo. Si el subgrupo es variable, entonces tendría que utilizar la carta P. Si el subgrupo es constante, puedo utilizar cualquiera de las dos, la P o la NP. Ahora, también hay otra forma como podemos construir estos gráficos y para eso voy a borrar todo y voy a importar el dataset que hemos estado utilizando en videos anteriores, el dataset de los tiempos de espera. En este dataset, como yo había comentado en otros videos, cada fila representa una observación, representa
un paciente que fue a un centro de salud a una determinada hora en un determinado día. Esta columna que me lo está detectando como decimal realmente es una columna de fecha. Voy a proceder a cambiarle el formato. Y ahora sí podemos ver la fecha. Como les decía, cada fila representa un paciente que fue en una fecha en una determinada hora. Y este tipo de formato, este tipo de tabla también la puedo utilizar para construir los gráficos PNP porque QSuite me ayuda a resumir los datos, a convertir los datos categóricos en datos de conteo, que esos datos sí los puedo utilizar para la gráfica control PNP. Vamos a suponer que yo quiero graficar el tipo de seguro, que es un dato categórico. Recordemos que los datos categóricos son datos donde hay un texto, una etiqueta, por ejemplo, un color, etc. Esos datos obviamente no los vamos a poder graficar directamente en una carta control, pero QSuite nos va a ayudar a traducir esto en datos de conteo. Así que yo voy a arrastrar la columna tipo de seguro y la voy a llevar al gráfico P. Cuando voy abajo no hay nada. Necesitamos hacer algunas configuraciones primero. Y me dice, bueno, ¿cuál es el tamaño del subgrupo? Yo le voy a indicar 100 por el momento. Y luego me dice cuál va a ser el estadístico de conteo. Si un porcentaje o un conteo. Recordemos, el gráfico P básicamente grafica proporciones. No me va a dejar seleccionar conteo porque eso es para el gráfico NP. Por tanto, la única opción que tengo es el porcentaje del grupo. Cuando voy abajo, lo que me aparece es una línea recta, por una sencilla razón. Yo tengo seleccionado todos los posibles valores de esa columna. Si yo quiero calcular una proporción y tengo los dos valores seleccionados, entonces me está calculando un 100%. Me aparece una línea recta en el 1 porque significa que hay un 100% en el primer subgrupo, un 100% en el segundo y así sucesivamente. Así que necesito quitar, o más bien dejar solamente el que a mí me interesa graficar. Vamos a suponer que lo que yo quiero graficar solamente es la proporción de los pacientes que están asegurados. Pues quito el cotejo del privado, dejo el seguro y ahora sí me cambia el gráfico. ¿Qué está haciendo QSuite tras bastidores? Lo que está haciendo es, bueno, para el primer subgrupo que se componen de 100 observaciones, déjame calcular el porcentaje de las personas que fueron atendidas con seguro o que trajeron un seguro médico. En este caso, en el primer subgrupo, eso representa el 73%. Para el segundo subgrupo, el porcentaje de personas con seguro fue el 83% y así sucesivamente. Ahora imagínate que lo que estás graficando tal vez no sean personas con seguro, tal vez sean no conformes. Yo pudiera tener una fila con cada observación que yo saque del proceso y una columna identificando si esa observación está o no está conforme. Pues si dice conforme significa que cumplió con los parámetros, si no está conforme significa que no cumplió con esos parámetros. Para yo poder calcular un gráfico P o NP para ese tipo de tabla o de datos, yo tengo que venir aquí y seleccionar lo que quiero graficar, normalmente el no conforme. Si dejo los dos seleccionados, pues ese es el 100% de los datos y el gráfico no va a tener sentido. Ahora, si yo solamente dejo el que a mí me interesa observar, pues el gráfico ahora sí se va a mostrar como es de esperarse. También pudiéramos simplemente seleccionar el privado y ahí vemos que se construye el gráfico. Entonces yo tengo que dejar cotejado el valor o los valores que a mí me interesan para poder calcular ese porcentaje. Ahora, si yo quiero utilizar el gráfico NP, como yo estoy utilizando un tamaño de subgrupo fijo, yo puedo cambiar al NP. Pasa lo mismo, en este caso lo que está ahora es utilizando el conteo. Como utilicé un número redondo de 100, pues obviamente no me va a cambiar tanto aquí, es decir, que aquí tenemos 83, que eso representaba un 83%, 83 sobre 100 da 83%, 73 sobre 100 queda 73%, y bueno, como estoy utilizando números redondos, no va a cambiar el número, pero sí cambia la unidad en la que estaba graficándose. Y bueno, puedo también cambiar del tamaño de su grupo fijo a especificar una columna de su grupo. Y esa es la manera como podemos utilizar la carta control PNP para datos categóricos. QSuite me ayuda a resumir estos datos categóricos en datos de conteo para poder introducirlo a una carta control.
Bueno, eso es todo. En el siguiente video vamos a ver cómo se construye una gráfica de CU.